Daniel Morgan, de 38 años, había servido como médico de combate durante la campaña de Faluya hace 5 años. Había sufrido quemaduras graves al sacar a un compañero soldado de un UMB envuelto en llamas después de un ataque de IE. De la explosión le había dejado la mitad de la cara y el cuello con cicatrices permanentes. Una hoja de ruta de dolor grabada en su piel después de su baja médica. Daniel se retiró de la vida militar evitando los grupos de veteranos y las reuniones que podrían haberle brindado apoyo. Se instaló en un tranquilo pueblo de Riverside, lejos de cualquiera que pudiera reconocerlo, y aceptó un trabajo como camarero en Riverside Diner, un pequeño establecimiento donde podía ganarse la vida honestamente mientras mantenía interacciones breves cada día. Soportó las miradas, los susurros, la forma en que los padres acercaban a los niños cuando se acercaba a sus mesas. Desarrolló un enfoque de sistema desde el lado derecho. Su lado menos marcado habla brevemente. Coloca los platos con cuidado. Y el gerente del retiro, Mike, inicialmente, dudó en poner a Daniel a cargo de las tareas del frente de la casa, sugiriendo que trabajara en la cocina, pero Daniel había insistido en que se negó a esconderse por completo. En esta tarde de sábado en particular, Daniel llevaba una bandeja de bebidas cuando escuchó risitas detrás de él de un grupo de adolescentes de la escuela secundaria local. Se daban codazos, señalando discretamente. Un chico de unos 16 años levantó el teléfono fingiendo tomarse una selfie mientras en realidad capturaba el perfil de Daniel. «Miren esto», el chico susurró a sus amigos, como si fuera una película de terror. Daniel escuchó cada palabra, su audición se había agudizado desde la explosión. Como si compensara sus otras heridas, siguió caminando, su rostro era un blanco cuidadoso, su agarre en la bandeja firme a pesar del ardor familiar de humillación que se extendía por su pecho. En una mesa cercana estaba sentado Carl Wilson, un sargento retirado del ejército, cenando con su hijo adolescente Alex. Carl estaba a mitad de explicar el proceso de solicitud de ingreso a la universidad cuando notó que Daniel estaba sirviendo agua a una mesa vecina. La manga del camarero se retiró ligeramente cuando extendió la mano, revelando el borde de un tatuaje distintivo en su antebrazo. El tenedor de Carl se detuvo a medio camino hacia su boca. Ese tatuaje, una cruz de médico entrelazada con una designación de unidad inconfundible, pertenecía al 3er Batallón, 5º Marines, su unidad en Faluya. Sus ojos viajaron al rostro marcado de Daniel, viendo más allá del daño, a los rasgos debajo. El reconocimiento amaneció lentamente y luego golpeó como un padre rayo. Alex preguntó al notar la quietud repentina de su padre. ¿Qué pasa? Carl observó como su hijo y amigos continuaban riéndose a costa de Daniel tomando otra foto cuando el camarero se dio la vuelta sin decir palabra. Carl se inclinó sobre la mesa y agarró firmemente la muñeca de su hijo obligando a colgar el teléfono. Alex dijo en voz baja y muy seria: acabas de hacer lo peor que te he visto hacer. La sonrisa del chico vaciló. Es solo una foto, papá, para reír. La mirada de Carl nunca dejó la figura que se alejaba de Daniel. Ese hombre no es lo que piensas ni de cerca. Si lo crees una buena persona merece ser recordada. Quédate aquí con nosotros. Carl Wilson había servido 18 años antes de retirarse a la vida civil. Había sido sargento de pelotón durante las mismas operaciones de Faluya donde Daniel había servido como médico de combate. Aunque habían estado en diferentes compañías, Carl conocía las historias que todos contaban. Lo llamaban el Doc que llevó a 4 hombres a través del fuego enemigo. Lo llamaban un joven médico que, a pesar de sufrir quemaduras graves cuando su transporte fue alcanzado, había regresado al vehículo en llamas repetidamente para extraer a los marines heridos. El último hombre que había sacado había sido el teniente James Wilson, el hijo mayor de Carl. James había sobrevivido gracias a ese médico, aunque todavía caminaba cojeando, y ahora increíblemente el mismo hombre estaba limpiando mesas en un restaurante de un pequeño pueblo mientras los adolescentes se burlaban de sus cicatrices. Alex, dame tu teléfono. Carl exigió, su tono sin dejar lugar a discusión. Papá, ¿cuál es el problema? ¿Qué estábamos haciendo ahora? Alex le entregó su teléfono a regañadientes. Carl borró
Las fotos y luego se levantó bruscamente. Quédate aquí, le indicó a su hijo. Luego se acercó a la estación del gerente donde un hombre calvo en su años 50 estaba revisando recibos. Disculpe, Carl, dijo el camarero con las cicatrices de quemaduras. ¿Podría hablar con él en privado? El gerente Mike parecía incómodo. Daniel está de turno ahora mismo. ¿Hay algún problema con su servicio? No hay problema, necesito agradecerle por algo que pasó hace mucho tiempo. Mike desapareció en la cocina regresando momentos después con el ceño fruncido. Dice que no quiere hablar con nadie, es privado sobre su pasado. Carl asintió comprendiendo. Hombres que habían visto lo que Daniel había visto a menudo prefería el anonimato al reconocimiento. Garabateó su nombre y número en una servilleta. Por favor, dale esto, dile que es del padre del teniente Wilson, él lo entenderá. Esa noche Carl se sentó en su computadora mirando el cuadro de comentarios en blanco de un grupo privado de Facebook para veteranos de las campañas de Irak. Sus dedos se cernieron sobre el teclado antes de comenzar a escribir. Hoy vi a un héroe siendo burlado mientras vestía un uniforme de camarero. El doc que salvó a mi hijo y a otros durante la operación Furia Fantasma está sirviendo comidas en mi ciudad natal, soportando el ridículo por las cicatrices que se ganó salvando vidas de marines, en que nos hemos convertido cuando no reconocemos la costo del servicio cuando está frente a nosotros. A medianoche la publicación se había compartido 197 veces en las redes de veteranos. Por la mañana había llegado a varios miles de veteranos y familias militares en 3 estados. Mientras tanto, los amigos de Alex habían publicado sus propias fotos de Daniel en línea con subtítulos burlones sin darse cuenta de la creciente tormenta. En cuestión de horas su publicación se inundó de comentarios de veteranos y miembros del servicio activo que exigían que se eliminaran las imágenes y se emitieran disculpas. Ese es el médico de combate. Daniel Morgan le escribió a un comentarista: estás faltando el respeto a un hombre que salvó más vidas en un día de las que probablemente impactarás en tu vida. Daniel seguía sin ser consciente de la situación en ciernes. Trabajaba su turno del domingo por la mañana manteniendo la cabeza baja como siempre, pero algo había cambiado. Los clientes lo miraban de manera diferente, con reconocimiento en lugar de repulsión en sus ojos. El domingo por la tarde, llegó una carta al restaurante dirigida simplemente al Doc Morgan. Dentro había una nota escrita a mano: me llevaste 2 kilómetros bajo fuego enemigo cuando mis 2 piernas estaban destrozadas. Si lavas platos, con gusto fregaré los pisos. Algunas deudas nunca se pueden pagar. ¿Cómo convertirse en un marine agradecido? El gerente colocó la carta en la mesa de la sala de descanso. Su comprensión de su empleado silencioso se transformaba con cada hora que pasaba. Escribe injusto si crees que nadie merece ser ridiculizado por las cicatrices que lleva mientras protege a otros. El lunes por la mañana trajo una vista sin precedentes al Riverside Diner a las 7 de la mañana. Una docena de hombres y mujeres con uniformes militares estaban sentados en todo el restaurante. Entraron silenciosamente. Tomaron varias mesas y cada uno colocó una pequeña tarjeta que decía gracias Doc de manera prominente junto a sus vasos de agua. A las 8 de la mañana, el número se había duplicado. El restaurante, normalmente tranquilo los lunes por la mañana, tarareaba con la presencia de marines, personal del ejército y la marina, todos sentados con una postura perfecta hablando en tono respetuoso, esperando a que Daniel llegara para su turno a las 8:30. Sin darse cuenta de lo que le esperaba, se detuvo en la entrada observando el mar de uniformes. Su primer instinto fue retirarse para salir y nunca volver a la atención no deseada, pero algo lo mantuvo clavado en el lugar. Mike se acercó nervioso. Daniel, estas personas están aquí para ti. No lo sabía. Su voz se quebró. No sabía quién eras. Daniel se movió mecánicamente a la sala de descanso, se puso su delantal y comenzó su rutina. Sus manos temblaron ligeramente mientras llenaba vasos de agua, pero su rostro permaneció sereno mientras se acercaba a la primera mesa de marines. Un sargento de artillería se puso de pie e hizo un saludo perfecto. Doc Morgan, dijo su voz llevándose en el ahora silencioso restaurante, gracias por no dejar a nadie atrás esa noche. Daniel se quedó congelado, jarra de agua agarrada firmemente. El sargento extendió su mano y después de un momento de vacilación Daniel la estrechó uno por uno. Los veteranos
Se acercaron algunos, se presentaron como miembros de unidades con las que había servido, otros eran simplemente compañeros veteranos, mostrando solidaridad. Una mujer con uniforme azul marino le entregó una pequeña caja que contenía un corazón púrpura de su padre. Ella explicó había sido uno de los hombres que Daniel había salvado. Aunque falleció el año pasado por complicaciones relacionadas con sus heridas, me hizo prometer que te devolvería esto si alguna vez te encontraba, dijo suavemente. Él dijo que pertenecía al verdadero héroe de Faluya. A media mañana los equipos de noticias locales se habían reunido afuera. Mike, quien hace solo unos días había sugerido que Daniel trabajara menos turnos en el frente del restaurante porque su apariencia incomodaba a algunos clientes, ahora estaba frente a las cámaras declarando lo honrado que estaba el restaurante de emplear a semejante héroe. Carl Wilson llegó con sus dos hijos Alex y el teniente James Wilson, este último caminando con una cojera pronunciada mientras se dirigía directamente a Daniel. Probablemente no me recuerdas, James, comenzó. Tercer vehículo en el convoy. Daniel respondió en voz baja, fémur fracturado y heridas de metralla en la espalda baja. Seguiste tratando de ponerte de pie incluso con la pierna rota. Los dos hombres se abrazaron mientras las cámaras capturaban el momento en que James se volvió hacia su hermano menor. Alex tiene algo que decirte. El adolescente que había fotografiado a Daniel de la burla ahora estaba frente a él con el rostro enrojecido de vergüenza. Lo siento, dijo, voz apenas audible, no sabía que era estúpida y cruel. No hay excusa. Daniel estudió el rostro del niño. Te perdono, dijo, simplemente recuerda que nadie elige cómo se lastima, pero todos elegimos cómo nos tratamos unos a otros. Después, por la tarde, las fotos virales habían sido reemplazadas con nuevas imágenes. Daniel rodeado de veteranos, Daniel estrechando la mano de James Wilson, Daniel continuando sirviendo mesas a pesar de la conmoción, su tranquila dignidad evidente en cada movimiento. Mike se le acercó durante una pausa. Daniel, necesito disculparme cuando los clientes se quejaron de tu apariencia. Debería haberte defendido en su lugar. Te pedí que trabajaras en turnos menos visibles. Estaba equivocado. Daniel aceptó la disculpa con un asentimiento. Antes de la hora de cierre, Mike colgó un cartel recién impreso junto a la entrada del restaurante. Orgullosos de tener héroes estadounidenses en nuestro personal. El nominado a la medalla de honor, Daniel Morgan, sirve aquí. Mientras Daniel limpiaba las mesas esa noche, Carl Wilson se quedó esperando hasta que estuvieron relativamente solos. ¿Por qué aquí?, preguntó simplemente. Con su historial, podría tener cualquier número de puestos trabajando con veteranos o en roles de enlace militar. Daniel consideró la pregunta cuidadosamente. Porque aquí solo estoy, Daniel. No es una historia triste, no es un cartel de reclutamiento, no es un recordatorio del peor día de la vida de nadie. Hizo una pausa, o al menos yo lo era. Carla sintió con la cabeza, entendiendo que a veces el peso del heroísmo era más pesado de lo que los civiles podían comprender. A la mañana siguiente, Riverside Diner abrió sus puertas a una fila de clientes que se extendía alrededor de la cuadra. Veteranos, familias militares y miembros de la comunidad esperaban pacientemente la oportunidad de estrechar la mano de Daniel o simplemente ser atendidos por él. Los adolescentes locales que se habían burlado de él también estaban allí, repartiendo volantes en silencio para una recaudación de fondos en apoyo a los guerreros heridos. ¿Alguna vez ha tomado la decisión correcta cuando todos los demás se fueron? Su historia también importa. Un mes después, Daniel recibió una carta oficial del Pentágono invitándolo a una ceremonia en honor al campo de batalla. Médicos. La carta mencionaba la posibilidad de otorgar formalmente la medalla de honor que se había recomendado hace años, pero se retrasó debido a complicaciones administrativas. Daniel dobló la carta y la colocó en su casillero en el restaurante. No tenía intención de asistir al reconocimiento, aunque apreciado se sentía en desacuerdo con la vida tranquila que había construido para sí mismo. ¿No vas?, preguntó Mike cuando Daniel mencionó rechazar la invitación. Estoy bien aquí mismo, Daniel respondió. No necesito medallas ni ceremonias, solo necesito días normales donde la gente me vea, no solo mis cicatrices o mi pasado. El restaurante había cambiado de manera sutil. Los clientes, que una vez habían solicitado diferentes servidores, ahora pidieron específicamente la sección de Daniel. Los veteranos seguían viniendo regularmente, pero respetaban su preferencia por la normalidad, tratándolo como Daniel el camarero en lugar de Doc el héroe de guerra. Un martes por la mañana Daniel encontró una tarjeta escrita a mano colocada cuidadosamente en su silla.
habitual de la sala de descanso, simplemente decía: tus cicatrices son medallas que no podemos usar por ti. No estaba firmada, pero reconoció la letra de Alex Wilson. Mirando por la ventana de servicio, vio a Alex y varios compañeros de clase sentados en el comedor en lugar de teléfonos levantados para capturar su desfiguración, que tenían cuadernos abiertos tomando notas cuidadosamente mientras un paramédico fuera de servicio demostraba técnicas básicas de primeros auxilios. Mike había donado el espacio para clases semanales de primeros auxilios inspirados por Daniel. El servicio parece lo mínimo que podemos hacer, explicó. Encogiéndose de hombros, Daniel observó a los adolescentes practicar torniquetes y vendajes de presión, las mismas técnicas que había usado bajo fuego. La vista despertó algo que llevaba mucho tiempo latente dentro de él. Tal vez había valor en ser visible. Después de todo, cicatrices y todo honor no reside en metales ni uniformes. Vive en quienes llevan heridas pero no albergan odio. Y a veces un hombre tranquilo que limpiaba mesas una vez tuvo el poder de la vida y la muerte en sus manos, preservando el último aliento de todo un pelotón. ¿Alguna vez te han juzgado mal solo por la apariencia? Comparte tu historia, porque tus experiencias también merecen respeto. Suscríbete para más historias increíbles donde la verdad se revela y el honor se restaura con las palabras más simples. Oye, papá, mira la cara del camarero. ¿No es asquerosa? El adolescente levantó su teléfono tomando una foto en secreto. La mesa cercana estalló en una risa ahogada. El camarero solo bajó la cabeza, limpiando en silencio el café derramado de la mesa. Alguien murmuró: probablemente una explosión de gas o algo así, pero el padre se congeló. Notó algo debajo del cuello del camarero. Un tatuaje descolorido perteneciente a una unidad de las fuerzas especiales que conocía muy bien. Escribe injusto si crees que burlarse de los demás es completamente inaceptable.